Soy el pastor Juan José Gil. Una de las cosas que quizá nos preocupen más a los cristianos en el ámbito cristiano es el asunto de la marca de la bestia. Lo hemos tocado muchas veces y seguramente todavía lo tendremos que tocar más. A veces hay confusión al respecto. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Cómo se impone o cómo se implantará? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Cómo la podremos de alguna forma descubrir para tener muy claro que se trata de eso y no de algo diferente? Como nos ha pasado en estos últimos años, que hemos estado dándole vueltas a si esto o aquello, si la marca de la bestia se estaba poniendo ya por métodos quizá sanitarios, o si teníamos que esperar alguna cosa más sofisticada. En fin, algunos, como ya sabemos, han dado distintas explicaciones a lo largo de la historia. ¿Qué sería esa marca? ¿Cómo se pondría? ¿A qué tendríamos que prestarle mayor atención? En fin, todo esto es normal, es natural que lo tengamos en mente, lo busquemos de alguna forma para salir de las dudas y, como siempre, tenemos que ir a la palabra de Dios para tratar de obtener un poco más de información, un poco más de conocimiento, de luz, diría yo. Por lo pronto yo he extraído algunas cosas que ahora quiero compartir con vosotros. Lo primero que quiero presentaros son 3 puntos importantes a tener en cuenta. ¿Dónde lo vemos esto? Bueno, pues sin duda en Apocalipsis, en el capítulo 13, donde se nos habla al final del capítulo de esa imposición, de esa marca, que va a estar ahí, que se va definitivamente a materializar y que la palabra de Dios nos llama la atención para que no seamos engañados, no nos dejemos embaucar por estos gobernantes, poderes que finalmente la van a imponer, la van a forzar. Entonces, ¿qué 3 características nos dice ahí el Apocalipsis? Bueno, lo primero de todo es que tiene un número. Nos llama la atención a la marca de la bestia o el número de la bestia o el número de su nombre. Es decir, hay una conexión. Finalmente, el capítulo nos va a acabar diciendo que es número de hombre, que estemos atentos, que lo miremos, que tengamos sabiduría al respecto. Y nos dice claramente que se trata del 666. Por tanto, sí que hay un número detrás de la marca. Es decir, la marca de la bestia es algo que está numerado, que se puede contar, que se puede investigar hasta llegar al número. El número de la bestia, el número de su nombre. Al 666, que ya sea de forma obvia o de forma encubierta, tiene que estar ahí. Y por eso debemos de seguir esa pista hasta llegar y estar seguros de que se trata de la marca de la bestia y no de alguna otra numeración, algún otro nombre. Lo segundo es que tiene una ubicación dentro del ser humano. Es decir, se pone en algún lugar, se pone o en la mano derecha o en la frente. Algunos, yendo al original griego, pues ya han señalado, explicado que el término que se utiliza para mano derecha puede ser también considerado el brazo. Así que, sea la mano derecha o el brazo, la ubicación tiene que corresponderse, tiene que estar ahí. Después, definitivamente, lo que leemos es que es limitante, es decir, no vamos a poder comprar ni vender sin ese número, sin esa marca, sin eso, sea lo que sea, que esté instalado en nosotros, en nuestro cuerpo, frente, mano, brazo, en alguno de estos puntos tiene que estar ubicada esa marca, ya sea que la veamos de forma visible o ya sea que
sepamos que está instalada ahí, sepamos que está ubicada en esos lugares descritos ahí o señalados ahí. Ahora, a mí me gustaría, para que podamos estar formados, equipados y conscientes de qué debemos de hacer, ir a las Escrituras, que después de analizar todo esto, y ya llevo muchos años haciéndolo, considero que son pistas que nos da la palabra de Dios. Así que voy a empezar por Juan 6:66, no tanto por el número que aparece en esta cita, 6:66, sino por el resultado que vemos en este episodio de la vida de Jesús. Jesús ha estado predicando cosas controvertidas, de manera que a la gente le cuesta trabajo seguirlo, le cuesta trabajo asimilarlo, digerir estas cosas. Y entonces viene la tentación. ¿Cuál es la tentación? Pues sencillamente la de descartar la enseñanza de Jesús, la de descartar estos conceptos que él maneja, por difíciles que nos resulten. ¿Y qué conexión tiene esto con el tiempo del fin y la marca de la bestia? Bueno, pues esto es lo que yo veo. Veo que la imposición del sistema de la marca de la bestia va a hacernos cuestionar, y también Satanás va a trabajar mucho por esto, que cuestionemos la palabra de Dios, la realidad de Dios, la realidad de Jesús y demás. Entonces, ¿qué descubrimos? Que la gente va a estar tentada a considerar que si tenemos que evitar la marca de la bestia, arriesgarnos a ya no poder comprar ni vender, a no recibir mal los servicios del sistema, estemos tentados a cuestionarnos si la Biblia está en lo correcto, si las palabras del libro de la Escritura son fiables, deberíamos de atenderlas, porque nos va a suponer un conflicto muy grande si tenemos una dependencia extrema del sistema, o si no estamos preparados para una resistencia tan fuerte, tan firme, y entonces la tentación va a ser la apostasía. Y eso es lo que vemos en Juan 6:66. Lo que nos dice el versículo es que desde ese momento muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Ahí vemos la apostasía, es decir, llega un momento de decisión en el que tenemos que ver si vamos a continuar con Jesús o si nos parece que nos está pidiendo demasiado, nos está exigiendo algo que no podemos darle, y optamos por dejar de seguirle, optamos por dejar de confiar en él para no perder los beneficios que nos ofrece el sistema. Bien, ahora me gustaría que fuéramos, después de esta pequeña aclaración, a unos textos que están en 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 5, y también, y esto lo considero quizá más relevante, en Apocalipsis 13. Y en cada uno de estos 3 capítulos que he mencionado, curiosamente, vamos a ir en todos ellos a los versículos que están entre el 7 y el 10. ¿Casualidad? No lo sé. Lo que sí sé es que analizando todas estas escrituras he reparado en esto. Es decir, tanto en 1 de Pedro 4 como en 1 de Pedro 5 como en Apocalipsis 13, el asunto está comprendido entre estos versículos 7, 8, 9 y 10. Vamos entonces a ir a 1 de Pedro capítulo 4 y leemos desde el versículo 7. ¿Por qué estos versículos van a ser importantes? Porque nos ponen en una situación que está directamente relacionado con el momento final, el tiempo del fin, las inmediaciones
anteriores a la venida de Cristo y también están relacionadas con los peligros que vamos a tener que afrontar en este tiempo final. Por supuesto, con la bestia, con el anticristo, como queramos llamarle, con ese gobierno final terrible, con las persecuciones y demás. Pero vamos a ver cómo están señalados aquí. Bien, leemos entonces, repito, 1 de Pedro 4, versículos 7 al 10. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ese es el primer consejo del versículo 7. Que seamos sobrios y estemos en oración. En otras palabras, no dejemos que el sistema nos distraiga. No dejemos que otros intereses y otras distracciones de la vida, de los cuidados de este mundo, nos despiste y no nos demos cuenta de qué está ocurriendo. El fin de todas las cosas se acerca. Versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuidado con la división, con la separación, con el estar en enemistad con los hermanos. ¿Por qué? Dice aquí, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a tener que tener mucha paciencia con ellos, vamos a tener que estar en una actitud más sensible, más receptiva a las necesidades de los hermanos. En el versículo 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. También vamos a tener que hospedar, hermanos, porque va a haber persecución, porque va a haber gente que ya no va a poder estar en el trabajo, no va a poder estar en la situación en la que está actualmente y se va a ver desamparado, se va a ver solo. Tengamos amor, tengamos capacidad de hospedarnos. Y el versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, no nos olvidemos del servicio. Vamos a tenernos que apoyar unos a otros. Seguramente no vamos a poder estar en las ciudades ya más, vamos a tener que estar lejos, vamos a tener que estar ocultos, vamos a tener que estar totalmente independientes del sistema para no recibir la marca de la bestia. Y entonces vamos a tener que apoyarnos mucho los unos a los otros. Y eso está muy bien marcado aquí, señalado, para que tengamos conciencia de cuál va a ser la situación y cómo nos vamos a enfrentar o cómo vamos a afrontar esa circunstancia, la marca de la bestia. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, repito de nuevo los versículos 7 al 10. Leo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate qué oportuno. Si vamos a afrontar estos tiempos, el tiempo de la marca de la bestia, con cierta fortaleza y éxito, vamos a tener que pensar que no caigamos en ansiedad. Y si estamos ansiosos, echemos esa ansiedad sobre el Señor, porque va a ser muy fácil que nos sintamos como los discípulos cuando dejaron de trabajar para seguir a Cristo. Estaban angustiados. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vestir? Y Jesús les tiene que hablar ya en su primer discurso público sobre esta cuestión, la cuestión de la ansiedad. No estar ansiosos, confiar en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, como tiene cuidado de los pájaros y de toda su creación. Así que ese es el primer consejo. Después, el versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, el peligro va a estar ahí, va a estar en la calle, va a estar en las instituciones, va a estar de parte de las autoridades, va a estar seguramente desde nuestros propios familiares, vecinos, amigos, jefes, compañeros y demás. Va a estar ahí el peligro. Satanás los va a utilizar porque está buscando a quien devorar, de quién apropiarse. La marca de la bestia será una forma
de devorar las libertades, devorar la conciencia, devorar incluso la capacidad de buscar y conectarse con Dios. Por eso tenemos que estar velando y ser sobrios. Ahora dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Imagínate, la advertencia es clara. Tenemos que estar firmes en la fe, dispuestos a todo y conscientes de que no es algo particular nuestro, es algo que está ocurriendo en todo el mundo, en cada hermano, porque la marca de la bestia será algo a nivel global, a nivel mundial, internacional, va a abarcar al mundo entero. Y por eso la Iglesia en todo el mundo también va a sufrir persecución, va a sufrir acoso, va a sufrir amenazas y vamos a tener que afianzar nuestra fe sabiendo, siendo conscientes del tiempo en el que estamos y el tiempo que estamos recorriendo. Ahora el versículo 10 nos dice en qué debemos de pensar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna o a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, vamos a tener que poner nuestra mente en lo que Dios está haciendo y en el futuro que Dios ha diseñado para nosotros. Bien, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 13. Repito, vamos a ir también por los mismos versículos, es decir, del 7 al 10. Veamos lo que nos dice aquí el pasaje. Comienzo. Está hablando de la bestia, del personaje que conocemos como el anticristo, y nos está exponiendo lo que va a hacer. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En otras palabras, vamos a tener una guerra abierta contra el gobierno de la bestia, contra el anticristo. ¿Qué va a hacer? Nos va a atacar, nos va a hacer guerra, incluso nos va a vencer en el sentido físico, es decir, va a tener más poder físico, más control, más fuerzas físicas para perseguirnos y vencernos. Y por supuesto va a estar a nivel global. Versículo 8. Y la adoraron, a la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y añade, si alguno tiene oído, oiga. Fíjate en la situación. Es que todos aquellos que se pongan la marca de la bestia estarán adorando a la bestia. Estarán adorando a Satanás, al anticristo, al gobierno mundial del anticristo, porque le estarán obedeciendo, le estarán entregando su mente, su corazón, su voluntad, su libertad y demás. Y ahora dice, si alguno lleva en cautividad, que vaya en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así acaba el versículo 10. Es decir, vamos a tener que tomar una decisión. Si somos arrestados, tendremos que aceptar el estar en esa situación. Pero si reaccionamos de forma violenta, también tenemos que tener en cuenta que de forma violenta seremos aniquilados o seremos destruidos. En otras palabras, tenemos que estar en oración y velar y tener mucha paciencia, porque el Señor está a punto de venir, el Señor estará a punto de venir. La redención se acerca, Dios está obrando en nosotros y Él nos va a perfeccionar. Tratemos de no utilizar la violencia porque Dios es fiel, estamos llegando al final de la carrera y nuestra victoria residirá en nuestra confianza plena depositada en el Señor.
Ahora, después de esto, dejadme llevaros a Apocalipsis 14. Vamos a leer 2 textos más, no me quiero extender mucho. Apocalipsis 14, 9 al 12, y dice así: Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. No nos olvidemos de esta terrible realidad, que si nos dejamos llevar por esa tentación de tomar la marca de la bestia, si nos dejamos engañar o presionar por las circunstancias, por los gobiernos, por lo que sea, por los gobiernos, para que recibamos la marca de la bestia, nos estaremos entregando en manos de la ira de Dios, de la condenación eterna. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De nuevo se nos llama la atención a cuidado con lo que hacemos. Mantengamos nuestra fe, mantengamos nuestra paciencia intacta, mantengamos nuestra actitud firme, porque todo esto tiene que pasar, pero no tenemos que obedecer a la bestia, no tenemos que adorarla, no tenemos que caer en esa tentación por dejarnos momentáneamente socorrer por el sistema, ser ayudados por él y demás, cuando todo eso está a punto de desaparecer y además está destinado a la perdición. Luego termino con Apocalipsis 18, versículos 1 al 5. Dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fijaros que aquí el sistema está representado por Babilonia, que dice que ha caído y que se ha hecho habitación de todo tipo de demonios. Todos aquellos que caigan en esa tentación, sin duda estarán expuestos a recibir multitudes de demonios, multitudes de influencias malignas, de influencias demoníacas. Y ahora veremos cuál es el consejo de la Escritura. El versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Dios llama fornicación a ceder al sistema, a ceder a la tentación de tener la marca de la bestia, a la tentación de adorar a la bestia, de seguir sus leyes, sus normativas, sus dictámenes. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, hacen dinero. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, no caer en sus tentaciones, no recibir la marca de la bestia, ni recibáis parte de sus plagas, porque Dios la va a juzgar. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuál será el último de los grandes pecados? La blasfemia de adorar al diablo, adorar al anticristo, adorar a su sistema, renunciando a Dios para recibir su marca. Cuidado con eso. No podemos dejarnos llevar por esa terrible tentación con el terrible destino que acarreará. Por tanto, salgamos de ahí.
Salgamos de esa tentación, huyamos de esa fornicación, huyamos de todo aquello que tenga que ver con la marca de la bestia. No nos dejemos engatusar, embaucar, engañar. No cedamos nuestro control. No le entreguemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra adoración a Satanás, a la bestia, a la segunda bestia o falso profeta, ni a ninguno de los que estén colaborando con el gobierno final del anticristo. Os dejo con esta reflexión, espero que la podamos asimilar y que nos ayude a estar preparados a lo que está tan cerca de que ocurra. Que el Señor os bendiga.